Vamos a hablar hoy día acerca de una criatura mítica de las que se mencionan las Sagradas Escrituras y también los libros de textos, el cine, la televisión, a través de muchas obras de teatro. Estos animales míticos o hombres míticos, podríamos decir que uno de ellos es el hombre lobo, otro podríamos decir que es el vampiro, podríamos decir que es el minotauro y tantas otras, las sirenas y muchos más que hay a través de la historia. También podemos encontrar en las Sagradas Escrituras uno de estos animales míticos que también es muy relacionado con la cultura mexicana. En el libro de Job, el capítulo 41, nos habla acerca de una bestia, vamos a llamarla así, que el nombre es Leviatán. Job capítulo 41, versículo 1 al verso 34. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerdas que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadas con garfio su quijada? Multiplicará el ruego para contigo, te hablará él lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con pájaro y lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. Cortarán tú con cuchillo tu piel o con arpón de pescadores tu cabeza. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre nosotros? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hechones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni cosolete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda armadura por hojarastra y de blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo, hace hervir como una olla el mar profundo y lo mueve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que hace parecer el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, el rey sobre todos los soberbios. Amén. La descripción que hace el Moré referente a esta criatura dice varios aspectos que nos dan a entender un poco de qué es lo que es. Las escrituras, cuando nosotros leemos personajes así de esta índole a través de las Sagradas Escrituras, podemos tomar dos posiciones. La primera es aceptar lo que estamos leyendo y no investigar ninguna cosa más y quedarnos con esa idea. Como por ejemplo, el libro Cantar de los Cantares, que es el libro que lo compuso el rey Salomón. La ideología cristiana, vamos a decir el consenso teológico, dictó que el libro de Cantar de los Cantares es un libro poético en el cual el Mashiach está alabando a la Quijilot, a la iglesia. Pero hermanos,
cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta de que no es así. El Cantar de los Cantares es el libro que compuso el rey Salomón para la reina de Saba. Y tú lo lees y tienen frases subiditas de tono, pero están ahí en el libro y fueron plasmadas y fueron dejadas ahí. Ese es un ejemplo. Lo mismo sucede con el Leviatán. El Leviatán se ha puesto en dos posiciones. La primera es que esta es un animal híbrido creado por los antediluvianos y que es posterior al diluvio. Y la segunda es que tiene una representación en Hasatán. Vamos a analizar estas dos posturas y vamos a ver cuál de las dos podemos dilucidar o agregar mucha más investigación después de este estudio. Porque uno no tiene que quedarse con lo que uno escucha, sino que tiene que seguir investigando acerca de los temas. Vamos a abrir el libro de Isaías capítulo 14, del verso 12 al 14. ¿Cómo has caído de los cielos? Lamentate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y me sentaré sobre los altos montes que están en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Amén. Vamos a comparar este texto con el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 y 6, sin dejar de pensar Isaías 14, versículo 12 al 14, como lo estuvo leyendo el More. Entonces vamos a Job, capítulo 42, versículo 1 al 6. Entonces Job respondió a Yahweh diciendo, sé que todo lo puedes hacer y que el pensamiento no está oculto de ti. ¿Quién es este que da consejo con palabras sin conocimiento? Por eso me has dado a conocer lo que no comprendía, lo que yo no sabía, que son cosas maravillosas para mí. Escúchame que yo hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. De oídas me había enterado de ti. Ahora he aquí que mis ojos te han visto. Por tanto guardaré silencio y seré levantado del polvo y de la ceniza. Amén. Job se da cuenta que el único que puede vencer al Leviatán es Yahweh. Y Job a la par ignora lo que está pasando en los Shamaín, lo que está sucediendo en el cielo. Recordemos que se hizo una reunión, se hizo un consenso general de todos los representantes de la creación. Dentro de nosotros, que somos seres originales, y cuando muere uno de nosotros, que somos cada uno de nosotros, somos como los copos de nieve, no hay ninguno que sea igual. Tú puedes mirar un copo de nieve en el microscopio y te vas a dar cuenta que todos son diferentes, no hay ninguno que se parezca al otro. Lo mismo con la huella dactilar. La huella dactilar son todas diferentes, no hay ninguno que tenga la misma huella dactilar. También con lo que es la parte forense de la dentadura. Son huellas, son formas en las cuales tienen de detectar lo que es una persona única. El ADN también es único. Y en base a eso, Yahweh creó muchos mundos paralelos de lo que somos nosotros. Para que en este conflicto, si tú mueres en este mundo paralelo, en este plano de la realidad, nosotros morimos en otro plano de la realidad que trasciende el tiempo y el espacio, porque recordemos que Yahweh se mueve en tiempo y espacio. Ese que está ahí va a lograr alcanzar el blanco. Quizás no lo logremos nosotros, pero la otra versión de ti lo va a lograr. No sé si me entienden, no estoy hablando de reencarnación, no estoy hablando de que nosotros morimos y otra persona se levanta, no se trata de realidades paralelas de nosotros. Por ejemplo, yo te estoy hablando ahora en este momento, pero en otra realidad paralela, ustedes están en Chile y yo estoy en Estados Unidos. Y el tema es exactamente lo mismo. Cambian solamente movimientos y pequeños ajustes en los cuales tienen una trascendencia en todo lo que es el plan de salvación. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Leviatán justamente cae en esto. Puede ser, según las interpretaciones, la representación de Satanás, o como lo dice el texto en varias partes, habla de un animal que tiene escamas poderosas, que tiene diente, que tiene quijada, y que más adelante vamos a ver cómo es dado a los moradores de las arenas para que se lo consuman, para que lo coman. Isaías capítulo 27, versículo 1. En aquel día Yahweh castigará con su severa espada grande y fuerte al Leviatán, la serpiente feroz, al Leviatán, la serpiente tortuosa. Dará muerte al dragón que está en el mar. Según los textos de las Sagradas Escrituras, cuando nosotros vemos la palabra dragón que está en el mar, y con el libro de Job decía que esta escupía fuego también, y cuando nosotros tomamos las representaciones, las anotamos, nos da a entender que el Leviatán claramente nos está dando a entender que era uno de los famosos dragones que existían en la antigüedad.
Estos dragones que existían fueron eliminados todos fueron eliminados, ya no quedó absolutamente nada. Al igual que muchos otros animales míticos que fueron obra de la amalgamación de los antidiluvianos, también desaparecieron en el diluvio. Y todas las criaturas que se salvaron fueron las que entraron en el arca. No hubo sol durante 40 días y 40 noches y hubo precipitaciones, hubo lluvia durante 40 días y 40 noches. No había alimento en la tierra había sido inundada completamente. Yahweh había abierto las bóvedas celestiales y cayó el diluvio. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 nos dice también que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él también. Y la otra característica que nos presenta el Leviatán también es el Salmo 74 versículos 12 al 14. Nuestro Elohim es el rey que dio órdenes desde el antaño respecto a la salvación de Jacob. Con tu poder dividiste el mar y rompiste las cabezas de las grandes serpientes en las aguas. Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo entregaste como alimento a un pueblo poderoso. Amén. Ahí nos dice que él aplastó primero a otro monstruo o que tenía cabezas, dice, quebraste cabezas de monstruos en las aguas. Y después nos habla que el Leviatán fue dado a los moradores del desierto. ¿Se fijan, hermanos? Textos que tú los lees y te hablan directamente de que esta criatura fue entregada en alimento y también dice que se le magulló la cabeza. Ahora veamos también quién puede tener 7 cabezas según Apocalipsis capítulo 12 versículo 3. Dice, también apareció otra señora en los cielos. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. En la antigua mitología cananea, el Leviatán era un monstruo de 7 cabezas. Vamos a leer Salmo 104, versículo 25, versículo 26. Cuán numerosas son tus obras, oh Yahweh, todas las has creado con sabiduría. Has llenado la tierra con tus posesiones. Este es el inmenso y ancho mar en el cual existe una incontable multitud, animales grandes junto con pequeños. En él navegan los barcos, este Leviatán que tú creaste para que se divirtiera en él. Amén. Aquí en la versión que tengo yo dice, allí está el Leviatán que hiciste para jugar con él. Se fija, va haciendo la descripción también que podía andar en el mar. Biblia habla acerca del mar y quién habita el mar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Otra vez Apocalipsis nos está hablando de que el dragón, esta bestia, sale del mar. Apocalipsis 17:1 también nos dice que vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Agua significa pueblos, naciones, muchedumbres de personas. Vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y surgieron voces y truenos que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Adón y de su Mesías, Yahshua, y él reinará por siempre y para siempre. Después los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante el trono de Yahweh se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, diciendo, te damos gracias, oh Adón, el Todopoderoso, el que eres y el que eras, por cuanto has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se han enfurecido y tu ira ha llegado, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que tienen temor de tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el templo de Elohim en el cielo, y el arca del pacto se hizo visible en su templo, y se produjeron relámpagos, truenos, ruidos,
un terremoto y una fuerte granizada. Yahweh tiene un propósito al permitir que ocurran las calamidades, como lo acaba de leer Moré, y son muchos más medios dispuestos para el hombre para su salvación. Y mediante los fenómenos que son a través de la naturaleza, Yahweh va a expresar a todos los incrédulos de la humanidad lo que son claramente la palabra del Padre, cuando Él dijo que todo ojo le verá. Y está muy cercano al momento en el que habrá en el mundo tristeza y angustia, y que ningún bálsamo podrá disipar o restaurar. Cuando nosotros pudimos leer los versos que nos hablaban acerca de esta criatura, nos pudimos dar cuenta realmente es una de las criaturas míticas que habitaba los mares, fue dado por comida a los moradores de las arenas, y también se hace la otra analogía en representación a Satanás, y que en el tiempo del fin, este Leviatán representado por Satanás también va a ser destruido y echado al lago de fuego, donde va a ser entregada la bestia, el diablo, el falso profeta y todos los que hacen maldades y mentiras. Una de las formas de cotejar esto también es a través de las distintas culturas que existen en la tierra, y una de las culturas es la cultura mexicana, en la cual dentro de esa tiene una serpiente emplumada que es Quetzalcóatl. Esa es la serpiente emplumada, representación de también Leviatán. En América sería esta serpiente emplumada. En China también existe exactamente un long para este dragón también. Y en diferentes partes, hermanos, siempre todas las culturas te hablan acerca de esta criatura mítica. A lo mismo que las escrituras y todas las culturas a nivel mundial también te hablan acerca de la madre, el hijo y el niño. Como Isis con su pequeño, Semiramis con su hijo Tamus, todas, siempre te aparecen en todas las culturas una virgen, una madre virgen que tiene un hijo, producto de un Dios que procreó en esa persona. Y la historia se repite. Básicamente lo que están contando las diferentes culturas a nivel mundial es el mismo hecho, el tema de la caída de Satanás a este mundo. Cómo esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás ha traspasado las culturas, porque recordemos que antes existía solo un continente, una parte del mundo, y todos podían cruzar para distintos lados, pero después del diluvio la tierra se reformó, hubo una reformación en todo lo que conocemos, desaparecieron continentes y aparecieron otros, aparecieron islas, más de 6.000 islas, y aparecieron la división de todos, ese conjunto llamado Pangea se dividió y se transformó en 5 continentes, que es lo que nosotros conocemos hoy día. Y hay imágenes en las cuales tú ves hoy día una imagen quizás con árboles, ves cerros metidos entre medio, pero la imagen antigua quizás de eso eran ciudades, y todo va quedando sepultado y va quedando tapado a través de la historia. Y cuando se hacen las investigaciones no le preguntan a la gente nativa, sino que simple y sencillamente van y toman y hacen sus mediciones y sacan las conclusiones. Pero hay muchas historias así en la escritura, muchas que son interpretadas de una forma porque no había un consenso general o porque la iglesia no era conveniente lo que se estaba presentando. En todos los países de Latinoamérica existe la famosa Virgen. Existe la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Candelaria. Hay muchas vírgenes a nivel sudamericano. Y cuando nosotros nos podemos a leer y a estudiar acerca de la aparición de las vírgenes, en los relatos oficiales nos sorprende al escuchar y ver que siempre se describe como un pequeño ángel de luz, sin cabello, con ojos almendrados, de color gris, entregando mensajes. Después la iglesia adorna esto y dice que fue una mujer hermosa, una virgen que se presentó y entregó el mensaje. Pero los relatos oficiales de todas las apariciones de estas famosas vírgenes a nivel de Latinoamérica y hasta en Rusia, en todas hablan de estas figuras de humanoides que ellos lo atribuyen como ángeles. Y hay evidencias también de que muchos papas, por ejemplo el Papa Pío VI, recibió también visitas de estos seres y él lo dejó escrito en sus memorias. El cardenal Carlos Confalorine, en su biografía Pío VI, él describe y dice que era un devoto de los seres celestiales y le gustaba hablar con ellos y esperaba ansiosamente los mensajes que ellos le transmitían. También tenemos al Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, que nació en el año 1939 y murió en el año 1959. También hablaba a menudo con entidades y ángeles que le entregaban mensajes. O sea, tenemos al papado ya comunicándose con estas entidades y recibiendo mensajes. Y todas estas vírgenes, todos estos mensajes en los originales siempre eran estas entidades pequeñas
pequeñas entregando información. La ciencia de la ufología lo ha descrito como grises, como entidades. Estos grises son seres los cuales, recordemos que cuando los hijos de Yahweh visitaron a las hijas de los hombres, se contaminaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían una descendencia, la descendencia de Caín. Estas mujeres venían con la enseñanza de Caín. Y recordemos que Caín fue el que cometió el primer asesinato matando a su hermano. ¿Por qué lo mató? Ya vamos a estar estudiándolo en alguna oportunidad, porque Caín, de adelanto, se había encontrado cerca de la ladera norte, en oposición a lo que era la adoración a Yahweh, adorando al sol, se presenta una entidad y hace un pacto con él. Lo que yo les comento no está en las Sagradas Escrituras, pues la Biblia no nos da los datos completos, pero sí los podemos estudiar por otros lados, porque Caín es un personaje histórico, un héroe, un famoso dentro del mundo del satanismo. Y si queremos saber la vida de Caín, tenemos que introducirlo dentro de los libros satánicos para escudriñarlo. Esto no es para todos, hermanos, tiene que haber una preparación y alguien que tenga la suficiente expertise y experiencia para introducirse en estos temas. No es que tú vayas y te metas y te pongas a ojear, porque de primera te vas a quedar endemoniado completamente enseguida con solo leer y con pronunciar alguna de las palabras que estén ahí. Yo no lo recomiendo, pero en esos libros se nos cuenta el pacto que se hizo y a cambio de qué, y lo que le piden, que era justamente un sacrificio humano. Siempre se pide sacrificio, por esa razón él mata a su hermano Abel, pero ya lo vamos a ver en otra oportunidad con mayor extensión. Y hermanos, a lo largo de las escrituras nos vamos a encontrar con muchas cosas en las cuales aparentemente te está diciendo el relato de una forma, pero se ha interpretado de otra. Vamos a ir a través del tiempo dilucidando y sacando todas estas telarañas que están entre medio de las escrituras. Estas entidades, como te decía, estos grises, cuando Caín recibe esta información, él comienza a tener una información en la cual él traspasa más adelante a sus hijas, y estas hijas corrompen a los hijos de los hombres con información de genética y de cómo ellos podían comunicarse con ciertas entidades. Pero Satanás conocía los planes y lo que hizo fue, a través de la hibridación, tratar de controlar a estos seres híbridos, estos grises, para manipularlos para su antojo. Cuando tú veas estos extraterrestres que aparecen por ahí, estos chiquitos así de ojitos almendrados de color gris, esos entidades y todos los otros trabajan al servicio de los demonios y de Satanás. Ellos están buscando un anclaje de cómo crear la inmortalidad a través de tecnología, escondida bajo túneles de 7 o 8 pisos bajo tierra en los hangares de Estados Unidos, en diferentes partes. A cambio de tecnología, el gobierno de Estados Unidos le permiten hacer estos programas de hibridación. Hermanos, hay muchas cosas que tenemos que ir descubriendo y dilucidando y sacando un poco el polvo y removiendo de las Sagradas Escrituras para dejar lo medular y lo que a nosotros nos va a llevar a alcanzar la salvación y sacarnos del error, sacarnos todo lo malo que a nosotros nos puede entorpecer el seguir el camino hacia la salvación. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta el momento? Claro, estas entidades, recordemos que ellos no son de acá, hermanos. Tenemos que entender que estas entidades fueron puestas prisioneras en este planeta. Ellos no pertenecen acá y vienen del exterior, vienen de otra forma en la cual ellos se mueven. Ellos usan tecnología. El libro de Isaías dice que en el tiempo del fin, cuando ya todo lo malo suceda, cuando ya no exista el pecado, cuando Satanás y sus ángeles sean destruidos, dice el libro de Isaías, dice que va a reinar la ciencia, dice que va a reinar. Y de mes en mes y de sábado en sábado vamos a ir a adorar. O sea, la tecnología va a existir. Pero esas tecnologías que ellos vieron en los Shamaín, que ellos vieron en los cielos, son las que ellos tomaron y copiaron y reprodujeron acá. Nosotros podemos ver que en el tiempo de Hitler, en el tiempo de los nazis, esa información se le entregó a Hitler producto de que él sentía terror, sentía pavor, y los que lo cuidaban sentían sus gritos y entraban muchas veces en la puerta porque pensaban que algo sucedía y lo encontraban completamente blanco, porque él tenía miedo de una entidad que se le presentaba y tenía diálogos con él. Eso está en los registros. Y ellos le entregaron esta tecnología, y a través de esta tecnología inversa ellos lograron hacer platos voladores, que son los famosos ovnis de Rusia, los ovnis de Hitler. El gobierno de Estados Unidos también sabía esto, también tiene información de esto. Sabe que no se puede salir de este planeta, que es una bóveda completamente cerrada, que nada entra y nada sale. Es imposible que caigan asteroides, meteoritos o que algo pueda pasar, porque estamos como dentro de una cúpula. Pero sí se puede pasar por espacios dimensionales, se puede trascender las dimensiones.
¿Cómo es eso, More? ¿De qué me está hablando? Es de la misma forma en que un ángel se presentaba delante del profeta Daniel y le entregaba la información, o ese ángel que se presentó delante del profeta Juan y le entregó la información acerca del libro de Apocalipsis. Es exactamente de la misma forma. Ellos pueden materializar lo que nosotros podemos ver a través de nuestros ojos, que nos engañan muchas veces porque lo que vemos es a través de la refracción de la luz, y mediante lo que esa luz penetre la córnea del ojo, nosotros vamos a ver o vamos a ser engañados por lo que estamos viendo. Ellos distorsionan la emisión de luz en nuestra córnea y así nosotros podemos verlos cuando se aparecen ellos a su voluntad. No es que nosotros los queramos ver a cada rato, ellos aparecen cuando tienen que aparecer. Los apóstoles y todos los que tuvieron experiencia con estos ángeles pudieran verlos, ver el mundo espiritual. Es una capacidad que a nosotros nos quedó completamente cerrada y vetada, producto de la rebelión. Imagínate ahora, hermano, pudiendo ver a los demonios, a los espíritus malignos, cómo se tiran encima de las personas, cómo les succionan la energía. Nos volveríamos locos. Hay una película que se llama Constantine, de personaje de ese cómic, que es un personaje ficticio de los cómics, que tiene la capacidad de ver al mundo espiritual. Pero hermano, es para volverse loco. Imagínate, por eso el Padre sabía lo que iba a suceder, sabía que este planeta iba a quedar plagado y que íbamos a tener cada uno 175 demonios, en los cuales esa facultad tuvo que ser cerrada por nuestro propio beneficio. Imagínate escuchando a los demonios hablándote todo el día en el oído. Esa capacidad fue completamente cerrada. Vamos a tener las facultades abiertas cuando sea la restauración de nuestros sentidos. Vamos a tener sentidos mejorados y sentidos que tenemos, pero que están cerrados. Y que Satanás sabe que los tenemos y sabe que están cerrados e intenta por una u otra forma tratar de abrir esos sentidos, los cuales fueron cerrados por el Padre. Y me estoy refiriendo a sentidos como la telequinesis, la capacidad de mover objetos a través de la mente. La visión espiritual de ver el mundo espiritual, los ángeles, ver, qué sé yo, cómo sube la savia por arriba de los árboles, cómo fluye de abajo hacia arriba la savia. Esas capacidades, la capacidad de teletransportación, de materializarte en otra parte. No como Yahweh, que Él está en el pasado, presente y futuro, en todo momento es omnipotente, pero la capacidad que tienen estas entidades de materializarse a voluntad en distintas áreas, con distancias increíbles. Esas capacidades están dentro de nosotros, las tenemos, pero están vetadas, están ocultas, no están activadas. More, ¿dónde se encuentran esas capacidades que yo las he querido activar siempre o que siempre he querido tenerlas? Esas capacidades se encuentran en nuestro cerebro. Por eso nosotros ocupamos solamente una pequeña cantidad de nuestro cerebro y todo lo demás está bloqueado, cerrado, bajo llaves celestiales que el Padre tiene la combinación y la clave. Pero si Él modifica y abre ciertas puertas, tú vas a tener esas facultades y muchos más de las que yo te he nombrado. Por eso es importante la glorificación, y el Padre nos va a dar más de 1000 sentidos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Y Satanás lo sabe que hizo una creación poderosa el Creador y que nosotros tenemos la capacidad de viajar quizás a otros mundos, otros planos creados, cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre. Satanás lo sabe y trata de desbloquearlo a través del yoga, a través de la meditación trascendental, a través de poner la mente en blanco, a través de quedarte mirando un objeto, un punto fijo, a través de distintas filosofías, tratar de abrir esos sentidos, tratar de abrirlos. Muchas personas, Satanás logró abrir esos sentidos. Por eso tú te encuentras con casos de personas que pueden mover objetos con la mente o simple y sencillamente pueden tener pensamientos a distancia. O sea, puede cerrar los ojos la persona y a mí me puede ver aquí conversando al micrófono como si estuviera viendo una película. Pensamiento a distancia. Pero esas personas, la maldición y lo que les acarrea producto de eso es grande. Tienen sí esas facultades, pero hay un precio. Nada es gratis en esta vida y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, recuérdalo siempre, hermano. Siempre va a tener un precio, siempre, ya sea para bien o ya sea para mal. Si tú buscas la sanidad de una persona que está enferma y le pides al Padre que la sane y que la restaure, que es algo bueno, Él lo va a hacer. Pero la consecuencia de eso no era que se sanara, quizás era otra. No sé si me entiendes. A veces nosotros tratamos de torcer las cosas a nuestra propia voluntad y el Padre dice, bueno, nos concede como hijos malcriados, a veces nos concede cosas que son para nuestro mal y aprendemos del porrazo, hermano. Aprendemos así, a golpes aprendemos. Y nos gusta, hermano, que nos pase. Eso pasa con nosotros. Pero muchas veces el Padre nos va a permitir que sucedan algunas cosas que no eran su plan. Pero de esas mismas cosas van saliendo nuevas bendiciones también.
Hermanos, que Yahweh los bendiga. Vamos a estar tratando de estudiar otros temas que quizás ustedes me pueden ir planteando, alguna inquietud que quisieran estudiar, y así desarrollando los temas y compartiendo con los demás. Que Yahweh les bendiga, Shabbat Shalom para todos y bendiciones, hermanos. Amén, More, yo tenía una pregunta. En estos días vi un video de una niña que pues dormía sola en su habitación, una niña como de 2 o 3 añitos. Y lo que pude ver en el video era que tenía muchos juguetes, muchos bebés, pues, muñecos, cosas así. Y la niña vio como algo debajo de la cama, se bajó a mirar y pues la habitación tenía cámara. Y muestra pues cuando algo la jaló, la metió allá. Entonces a veces cuando uno ve a los niños jugando solitos, hablando solo, que uno los ve, puede ser que están hablando con algún demonio, se puede decir, o sea, con estas entidades. Ellos se pueden comunicar con nuestros niños. El video que usted me habla, yo lo conozco, hermana, lo vi. Es una bebé que está y una mano así como escalofriante la toma y la tira con tanta velocidad que desaparece debajo de la cama. Ese caso es real. Y generalmente las brujas ocupan a los bebés de esa edad justamente, lo voy a decir, ocupan la epidermis de esa, hacen un destazado de la piel y sacan la primera parte de la grasa de esa piel y le permite preparar un ungüento, lo cual les sirve para volar. ¿Has visto que dicen por ahí que las brujas vuelan en una escoba? Ese tipo de cosas, así de leyendas de loco, que las brujas andan en escobas volando, que las brujas vuelan. Hermano, es real. Ellos pueden volar, pero necesitan la grasa de un bebé que no ha sido bautizado o consagrado. Por eso se pierden muchos niños, generalmente en el mes de noviembre, en la época de Halloween. Cuando murió Antoine Laven, que es uno de los fundadores de la iglesia de Satanás, no se anunció su muerte para que sus practicantes no entorpecieran la principal fiesta del satanismo, que era Halloween, porque murió en el mes de octubre y no querían que se interrumpiera con su muerte la celebración de esta fiesta pagana de Halloween. O sea, ellos saben. Así que ese video, hermana, lamentablemente es real. Algunos padres duermen con el niño en la habitación, pues están chiquitos. A otros padres a veces pues ya los ponen a dormir solos en habitaciones apartes. Y yo me hacía esa pregunta, que uno a veces los niños pues estos días que hablábamos que ellos son muy sensibles a percibir estas cosas, yo me hacía esa pregunta, qué tan oportuno, qué bueno, a qué edad uno puede decir, bueno, el niño ya puede dormir solo en su habitación o ¿qué recomienda usted? Exacto, que tiene alguna recomendación o uno simplemente lo podría poner desde bebecito o tiene algo o eso es mito o tiene algo de mito o uno lo podría, no sé, esa es como la duda que se me presenta en todo esto. ¿Cómo a qué edad pues o si es bueno poner a los niños desde bebé o desde los 3, 4 a dormir solitos? En realidad, hermano, el bebé tiene que estar con los padres como lo enseña el libro número 1, que es la naturaleza, y nosotros podemos ver cómo las mamás gorilas están con su bebé hasta qué tiempo. Están hasta cuando ya están grandecitos. Vamos a hacer que ese bebé gorila, cuando ya es dejado ya de la parte de la madre para que viva solo, es más o menos como los 7, 8 años, más o menos. Pero entre ese instante antes, de los 8 años hacia abajo, la madre tiene que estar siempre con el bebé, no se tiene que despegar del bebé. De hecho, eso es lo natural. La sociedad ha instalado otras cosas y otras creencias de que el niño no tiene que dormir contigo porque se va a acostumbrar a los brazos, de que se va a acostumbrar al mucho pecho, se va a poner mimado. Pero en realidad, la verdad, los niños pasan por etapas, los bebés sobre todo, cerca de los 8 meses viene la edad del apego, que quieren solamente papá o mamá y no quieren a nadie más, tienen que estar ahí, y el otro lo sufren 1 año, 2 meses, igual también, el apego, y van pasando de distintas etapas. Pero los bebés necesitan estar con los padres y es necesario que así sea porque así tienen un resguardo. El problema es que no hablan, solo miran, se asustan o callan o no saben cómo reaccionan con miedo o distintas reacciones de lo que ellos pueden ver. Después de un tiempo, cuando ellos comienzan a tener más conocimiento acerca de lo malo que está este mundo, ese sentido comienza a cerrarse lentamente. Pero la mayoría de los niños, vamos a decirlo que el 100%, ven el mundo espiritual cuando están pequeños. Como no hablan, no lo pueden describir. Quizás algunos que son más inteligentes hacen un dibujo pequeñito, cerca de 2 años o 3 años, hacen el dibujo de lo que están relatando. Hay muchos casos de esto, hermano, pero lo ideal es que los niños no estén solos, no duerman solos, que siempre estén con sus padres, y lo principal es que el padre y la madre sean seguidores del Mashiach. Estoy hablando de lo ideal. ¿Por qué? Dentro de esto, hermano, nosotros sabemos que estamos luchando contra el bien y el mal. Hay una guerra entre el bien y el mal. Hay poderes de las tinieblas.
Y son temas que no se hablan, no se tocan. El tema espiritual, generalmente las quejilas no están abordando este tipo de temas. Nosotros estamos en una guerra, hermano, y nos olvidamos de que en esta guerra van a haber heridos y van a llegar balas espirituales. Por eso van a quedar muchos cojos, mancos, tuertos, hermano, en esta guerra espiritual. Y las balas alcanzan del enemigo. Pero en una guerra donde no se conoce el enemigo, donde no se sabe cómo trabaja, cómo sus artimañas, qué hace, sabemos términos generales de cosas, pero no es lo suficiente. Cuando el ejército de los Estados Unidos va a pelear, o el ejército mexicano o colombiano, tienen estrategias de guerra a corto, mediano y largo plazo. Es cosa de ver las películas, hermano, cómo en las películas se arman tremendas estrategias de guerra, y en el mundo de las tinieblas, ¿acaso no lo hacen? También, hermano, con mayor razón. En el mundo de los ángeles también hay grados y hay rangos, hay querubines, serafines, ángeles, arcángeles, todos de mayor o menor rango. Hay un orden y un servicio exclusivo también de adoración hacia el Padre, y el enemigo también trabaja de diferentes formas, y una de esas es a través del espiritismo, a través del satanismo. Como Morello, les recomiendo que ustedes saquen los espejos de las habitaciones. No tienen por qué tener espejos en las habitaciones, hermanos. Esos son tremendos portales. Por eso cuando la ceremonia judía, cuando muere un familiar de la familia, alguien que era judío también, lo que hace es que cubre los espejos por 8 días. Vamos a hablar un poquito de eso, pero no tengas espejo en tu habitación, hermano. Esos son portales. Cuando andan todos después, hay pesadillas por todos lados, tapa el espejo y vas a ver que las pesadillas se van. ¿Para qué sirve un espejo, hermano? Para mirarse, para estar bien. Si esto no está bien o está mal. ¿Y para qué quieres verte bien? Porque tengo vanidad en mí, quiero que me vean que estoy bien, no quiero verme mal. Para eso es el espejo. Que el espejo sea los mandamientos. Que cuando me pare adelante vea los 10 ahí reflejados. En cuál de esto estoy fallando, en esto corrijo. Ese es mi espejo. Porque la cáscara, hermano, para afuera, ¿de qué importa si todo esto se va a quedar agusanado, hermano, y quemado? O quizás vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Quizás nuestra fe cae de aquí a unos días más, o se reactiva unos días más. Así es la fe del seguidor del Mashiach. Es caer y es subir. Es caer y es subir. Vamos a continuar, pero haciendo un poquito análisis de otros animales míticos. Ahora las traducciones de la Biblia no mencionan la palabra sirena. Ahora las Biblias modernas, las traducciones modernas no pronuncian esa palabra sirena. Pero sí hay algunos híbridos que proceden directamente de la mitología griega, como lo es el sátiro, y el libro de Yazar de Isaías indica que provienen del diluvio, y los ángeles caídos estaban mezclando su conocimiento y entregándolo a las criaturas de la tierra. Producto de este conocimiento que se entregó a las hijas de los hombres, ellos lo traspasaron a las hijas de Yahweh, y producto de esta amalgamación, de esta unión, se les dieron el resultado como las criaturas híbridas gigantes que en hebreo se dicen Nefelim. Y el motivo por el cual Yahweh decidió resetear la tierra con un diluvio, y entre las ruinas de sus palacios sonarán el eco de los búhos y cantarán las sirenas en aquellos lugares que fueron consagrados a los deleites. Este es el versículo de Isaías capítulo 13, versículo 22. Leamos Isaías 13, 22 en las versiones que existen ahora. Voy a leer en esta versión, que es Torah Viviente, y luego leo otra. Dice: los sátiros habitarán allí, y los erizos harán sus nidos en sus casas, y vendrá pronto, no se demorará. Ahora vamos a ver la versión latinoamericana. Dice: aullarán las hienas en sus torres fortificadas, y los chacales en sus lujosos palacios. Está próximo a llegar su tiempo, y sus días no se prolongarán. Ahora en la versión Reina Valera aparece: y en sus palacios gritarán gatos, cervales y dragones en sus casas de deleite, y abocado está a venir su tiempo, y sus días no se alargarán. Y es curioso porque donde dice dragones aparece en el Strong la palabra tanín, que me habla de un monstruo marino o terrestre o serpiente marina. Omein, exactamente. Anoche estuvimos viendo el tema de Leviatán y hace referencia a esto. Ahora hay un dato curioso, que en estos textos que el hermano leyó de Isaías capítulo 13, versículo 22, en otras versiones se traduce también como monstruo o como el hurón, o directamente la Biblia Moffat te lo traduce como vampiro. Directamente te dice vampiro. Otras versiones te dicen el peludo.
Pero la versión de Isaías capítulo 13, versículo 22, que profetiza la destrucción de Babilonia, y las versiones de Escocio de 1791 y 1793, y las versiones de Torres Amat de 1823 y 1825, nos permiten escuchar por primera vez las traducciones y puestas ahí la palabra como sirena. Esto es en el lenguaje bíblico castellano. Esos seres desaparecieron en las versiones posteriores, en las nuevas traducciones, que todas las que existen ahora, esa palabra fue retirada y fue sacada de ahí porque les molestaba esa traducción, y en realidad causaba una cierta incomodidad la presencia de esta palabra ahí. Las versiones a las que pertenece la cita, de donde sale una nota al pie de página, dice que la voz hebrea tamín no significa sirena, sino que significa, como lo decía el hermano, monstruo o animal marino que pueda ser conocido en esa época. Estos monstruos podrían haber existido en estas épocas pasadas. Por eso aquí se traduce como, la mejor traducción podría ser: y se oirán cánticos como el de sirena en aquellos sitios consagrados al deleite. Esa podría ser la mejor traducción. Pero fíjate, el traductor, el que escribe esto, escribe esas palabras. Dice como cantos de sirena en aquellos sitios consagrados. ¿De dónde sacan que las sirenas cantan y dónde sacan esa palabra sirena? ¿Dónde vieron esta entidad? Ellos sabían, las habían visto y la habían graficado. Sabían que con su canto tenían el poder del hipnotismo. Hipnotizaban con su voz, así también como hipnotizan las flautas. El flautista de Hamelin, que la gente le dijo que le sacara las ratas de la ciudad y a cambio le iban a dar un dinerito. Y bueno, él sacó todas las ratas, y cuando fue a cobrar su dinero no le quisieron pagar. Entonces, como no le quisieron pagar, él tomó su flauta, hizo sonar su flauta, y ese sonido hipnótico de la flauta hizo que se llevara a todos los niños del pueblo. Eso es lo que cuenta la historia. Ahora, hermanos, tanto Escocio como Torres Amat partieron con el texto latino de Jerónimo, quienes lo tradujeron entre el 390 y el 405 en el Antiguo Testamento, y a partir de los textos hebreos. Pero también consultaron otras versiones, y sus versiones se redujeron a esa frase que nosotros podíamos ver como sirenas. Ellos cotejaron, hicieron una investigación para el texto de Isaías capítulo 13, y la investigación les dio que lo más cercano a lo que parecía ahí era sirena. Pero como ya lo vimos, la traducción lo está hablando como de un monstruo marino, y otras versiones lo hablan directamente como el peludo o como vampiro. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta también que estas interpretaciones que se encuentran en las Sagradas Escrituras, como las que tradujo también la versión Septuaginta, que también pasaron la palabra dragones, y la Escocio y Amat también acompañaron la palabra avestruces. Vamos a ver también algunas declaraciones de algunos textos que son como Isaías capítulo 34, versículo 13. Zarzas sobrecogerán sus palacios, ortigas y cardos sus fortalezas. Será morada de chacales, patio para avestruz. Y en la versión Valera me aparece como: en sus alcazares crecerán espinas y ortigas y cardos, en sus fortalezas, y serán morada de dragones, patio para los pollos de los avestruces. En esas versiones que leyó el hermano nos dan a entender, en esos tiempos, y corroborando el relato bíblico y corroborando las versiones escritas por otros autores de otros libros, como de poesía, como de arquitectura o como de cómo construir, que también se escribían ese tipo de manifiestos en esa época, estaba también el conocimiento de los dragones. Y como las películas nos han mostrado, y la epopeya de Beowulf también nos han mostrado en Escandinavia, en Dinamarca, en todos esos lugares donde existían este tipo de criaturas. Ahora ya no existe, están extintas. Isaías capítulo 43, verso 20. La bestia del campo me honrará, los dragones y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y en la zona donde dice los dragones, volvemos al mismo origen hebreo tanín, que significa monstruo marino, serpiente marina, dragón, monstruo marino, serpiente. Amén. Jeremías capítulo 50, verso 39. Por tanto allí morarán bestias monteses, con gatos morarán, también en ella pollos de avestruz, ni más será poblada para siempre, ni se habitará de generación en generación. Y allí donde me dice bestias monteses en el Strong, se llama Sillí, habla de bestias salvajes nómadas. Amén. Miqueas 1:8. Por tanto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo,
haré gemido como de dragones y lamento como de los hijos del avestruz. Amén. Job capítulo 30, versículo 29. He venido a ser hermano de los dragones y compañero de los búhos. Amén. Entonces, hermanos, las Biblias modernas suelen traducir esto como chacales y no usan la palabra hebrea tamín, que es para traducir directamente como serpiente, como monstruos y como lo que hemos estado viendo. Estos animales se encuentran en las Sagradas Escrituras. La Iglesia Católica trató de darles una connotación más romántica o otra forma interpretándola con otras cosas. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras y todos los textos que nosotros podemos ver, podemos dilucidar de que sí existieron los animales míticos. Y podemos tener el caso de la licantropía en Nabucodonosor. Ayer estuvimos viendo el tema del Leviatán y hoy día también estuvimos viendo el tema de las sirenas, que también están relacionadas con dragones. Ahora, la palabra de las sirenas, esa palabra también tiene una relación muy estrecha con lo que es una de las hijas de Caín, que es Namá, la que nosotros todavía no hemos estudiado, pero yo ya voy a subir ese audio acerca de la hija de Caín, Namá, que tiene estrecha relación también con esta sirena, porque se dice que después de esta unión sale Lilith, no antes, como se pretende enseñar, de que Lilith seduce a Adán y que fue la primera mujer de Adán. La verdad no es así. Lilith aparece mucho después y viene justamente producto de que una de las hijas de Naamá tiene cierta injerencia en la historia, pero ya vamos a estar viendo ese tema. Hermanos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Aprovecho de saludar a los que no he saludado, al More Eduardo, hermano Johanán, al hermano Osías, Tudupone, hermano Osías desde Brasil, hermano Jeremías, hermano Dairo. Shalom, hermano. Shabbat shalom a todos. Esperemos que en el Padre podamos seguir estudiando diferentes temas que nos están tocando. Igual, hermanos, agradezco a todos los hermanos que dan un like y que dejan sus comentarios, porque hay muchos que llegan, estudian los temas, no dejan un like, no dejan un comentario, miran y se van. Hay todo un trabajo de investigación, a veces restar tiempo a la familia, a veces restarse tiempo de uno mismo, de cosas que desea de hacer uno, pero las posterga por hacer estas investigaciones para que los hermanos puedan también comprender algunas cosas que quizás no comprenden. Vamos a continuar análisis de otros animales míticos o el caso de los hombres lobos o los licántropos. El hombre lobo, también conocido como licántropo, y está presente en muchas culturas y independiente a lo largo del mundo. Se ha dicho de que este es el universo en el que podemos encontrar una cantidad de entidades a lo largo de la historia. Probablemente junto con los vampiros, y hay mucha gente que cree en la existencia de los hombres lobos o de otra clase de hombres bestia, podríamos llamarle. Tenemos nosotros el caso de la licantropía de Jesús Manuel Forjado de la Ciudad de México. Él figura en los libros Guinness de Récord como el hombre lobo. El mexicano Jesús Manuel tiene una extraña enfermedad que le hace producir mucho vello corporal, y algunos sostienen que el hombre lobo data de la Edad Media y que solo en esa época comienzan a aparecer productos asociados a esta entidad. La Biblia nos cuenta de un caso muy antiguo de licantropía y que ocurrió a un monarca y que está descrito en el libro de Daniel, el capítulo 4, verso 31 al 33. Y mientras la palabra aún estaba en la boca del rey, cuando una voz descendió del cielo: Rey Nebuchadrezzar, estas palabras son para ti, el reino te ha dejado. Tú serás echado de entre la humanidad y tu habitación será con los animales salvajes del campo, y te alimentarán con hierba como un buey, y 7 temporadas pasarán sobre ti, hasta que aprendas que el león es amo del reino de los hombres y se lo da a quien él le place. En la misma hora la palabra fue cumplida sobre Nebuchadrezzar, fue echado de entre los hombres, comió hierba como un buey y su cuerpo fue bañado con rocío del cielo, hasta que su pelo había crecido como pelo de león y sus uñas eran como pezuña de ave. ¿Quién llevó a la locura a Nabucodonosor? Él demoró 35 años para reconocer y aceptar a la majestad de los cielos, en este caso a Yahweh el Creador. 35 años viviendo como una bestia en el campo, su pelo largo, sus uñas ya como animal, alimentándose de la hierba, el rocío lo bañaba. Estaba completamente loco. Cuando ese rey sale de su locura, despierta de su locura, se da cuenta que Babilonia sigue funcionando con él o sin él. Y es exactamente el mensaje para este tiempo. Si nosotros dejamos de predicar la palabra de Yahweh, si nosotros no anunciamos las buenas nuevas de salvación, con el mensaje que entreguemos o no lo entreguemos, el mensaje va a ser entregado igual. La Escritura dice que las piedras van a predicar si nosotros no llevamos ese mensaje.
El cumplimiento de la sentencia de esta enfermedad de Nabucodonosor, llamada licantropía, que le hace crecer mucho vello, mucho pelo. Vapontropía es el otro nombre. Y en este caso las personas creen que se convirtieron en animales o actúan como si lo fueran. Finalmente el rey se humilló en su corazón y se doblegó ante la majestad del cielo y confesó sus pecados y arrepentimiento. Mas al final de los tiempos, Nabucodonosor alza sus ojos al cielo y en el corazón de este hombre vuelve también a entregarse nuevamente al Altísimo y a alabar y glorificar al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y a los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi corazón me fue vuelto, y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora Nabucodonosor alaba, engrandece y glorifica al Rey, porque sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia, como lo decía la última parte del verso 37. Hermanos, ¿qué llevó a este rey a convertirse en un animal? La desobediencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 31, y dice: Y vio Yahweh todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Los principios del gobierno de Yahweh se expresan en la belleza y en las relaciones armoniosas que existían entre sus criaturas. Ahora, hubo una sola persona que estaba decidida a cambiar ese cuadro en el cielo. Su insatisfacción por el gobierno de Yahweh comienza en el cielo y tiene su progreso de tal manera que literalmente Lucifer fue excluido de los atrios celestiales, pero tuvo acceso a otras partes. En la tierra encontramos que ha sido despojada de la perfección original y está añadiendo cada día una copa de miseria. El libro de Ezequiel, capítulo 28, 12 nos dice: Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Hermanos, Lucifer era el ángel más poderoso del cielo. La Biblia nos dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No había nada que le faltara a este ángel. Poseía un conocimiento de la vida y de la santidad de Yahweh más que cualquier otro ángel. Porque nosotros subestimamos al diablo, y el diablo es poderoso, pero cuando nosotros nos acercamos a Yahshua somos más poderosos que él. No podemos negar la perfección de Lucifer y el conocimiento que tiene, y todo eso se avasalla o se disminuye o se superdita cuando nosotros estamos en Mashiach. Él pierde todo el poder. Pongan atención, miren, Satanás tiene grandes ventajas. Mira, en este mismo momento él está tomando nota de todo lo que yo te estoy diciendo para que cuando termine este estudio, cuando tú vayas a descansar o vayas a hacer tu actividad, va a tomar notas para atacar. Satanás poseía un conocimiento intelectual de cual muy pocos tienen. Recordemos que un ángel mató 185.000 asirios en una noche, y esto fue uno solo. Satanás era consciente de su poder, y si así no lo fuera, él no se hubiera empeñado en un conflicto con el Elohim Todopoderoso. Él se vio a sí mismo que tenía tanto poder que se atrevió a desafiar, y cuando Yahweh estaba instruyendo a Adán, él fue tomando nota de todas las cosas que Yahweh le decía a Adán de sabiduría, de conocimiento, para él poder corromper ese conocimiento que Yahweh les proveía a la santa pareja. En Génesis capítulo 2, 19, 20 nos dice: Entonces Yahweh formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les ponía. Entonces Adán se para a mirar toda la creación y mira al avestruz, y por sus características le puso un nombre. Y al león tenía una sabiduría extraordinaria. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos, tanto a los chiquititos como a los más grandes. Adán no necesitaba de un microscopio para ver el mundo de los microbios. Él podía verlo con sus ojos. Yahweh le transmitió a Adán todo el conocimiento científico. Es más, mira, me voy a aventurar a decir algo que te lo voy a probar con la palabra de Yahweh. Adán era un tremendo científico, y cada mañana iba al jardín el Adón a instruir a esta santa pareja. Esta santa pareja eran no solamente hijos bajo el cuidado paternal de Yahweh, sino que también eran estudiantes que recibían instrucción del omnipotente Creador.
Ellos eran visitados por los malaj, por los ángeles, y se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Ellos podían hablar con Yahweh cara a cara, y nosotros volveremos a estar en esa misma condición cuando Yahweh nos lleva al Padre. Los misterios del mundo visible, lo que tocamos, la naturaleza, todas estas cosas, las maravillas en perfecto en sabiduría, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido objeto de estudio de los hombres durante 6.000 años, todos esos fueron puestos al alcance de sus mentes, y todo el conocimiento acumulado de 6.000 años tenía Adán, y Adán le había dado nombre a cada uno y conocía su naturaleza. Las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y del día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. Él llamaba a la creación, y la creación asistía a Adán, porque Adán era el rey del planeta, y continuamente ellos estaban descubriendo algo nuevo. Su capacidad de saber, su conocimiento de gozar y amar iban a continuar constantemente comprendiendo nuevos tesoros de sabiduría. Nosotros, el espectro del sonido, los alcanza a cierto y tanto de decibeles. Adán podía escuchar en muchos decibeles, porque imagínate todos los ángeles cantando alrededor del trono, ¿cuántos decibeles serían? Adán subía a adorar al Padre cuando él iba como representante de este planeta. Hermanos, el Padre ya no está creando nada. Hay una cita en el libro de Juan que dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Algunos hermanos dicen que este texto lo prueba que Yahweh todavía sigue trabajando. Pero si ustedes leen el contexto de este versículo, van a encontrar que a lo que se está refiriendo con relación al Padre es que el Padre todavía está trabajando en la ganancia de las almas, no en la creación de nuevos mundos. Este fue el último mundo que Yahweh creó para entregar todo ese conocimiento que Yahweh fue transmitiendo a esta pareja del Edén. Y Satanás fue tomando nota tras nota para distorsionar los planes de Yahweh. ¿Y saben qué pasó? Él dijo: ese hombre sabe mucho porque tiene la imagen de Yahweh. Y como tiene la imagen de Yahweh, lo que yo tengo que hacer para que el hombre pierda, tengo que corromper esa sabiduría y tengo que hacerlo pecar para que cayendo yo logro borrar la imagen de Yahweh. ¿Y qué es la imagen de Yahweh? Es esa inclinación natural a parecernos a Yahweh. Una imagen, una calcomanía, una fotocopia, eso es la imagen, que la persona se parece tanto a Yahweh en hablar, en comer, en vestir, en pensar. Eso es imagen de Yahweh. Satanás logró la caída del hombre y desde entonces está empeñado, y su tarea ha sido y ha consistido en borrar en él la imagen de Yahweh y estampar en los corazones humanos su propia imagen. Mis hermanos, la gente cuando cayó al pecado a través de Adán exalta lo que Satanás quiere que se exalte. Yo mismo, en los pronombres personales se ve al hombre yo, tú, él, pero en el cielo es él primero, que es Yahweh, tú que eres su prójimo, y al último todo lo demás. Y ellos adoraban sus propios intelectos. Desde Adán hasta el diluvio transcurrieron 1656 años, y en esos no se enfermó una sola persona. La Biblia no registra ningún enfermo. Antes del diluvio no hay ninguno, porque Satanás trató y lo hizo. Borró la imagen de Yahweh de más de 6.000 millones de habitantes el día que cayó el diluvio. Solamente 8 personas preservaban la imagen de Yahweh. ¿Quiénes eran ellos? Noé y sus 3 nueras y su esposa. A propósito, ¿cómo se llamaba la esposa de Noé? La literatura rabina nos dice que el nombre es Edita, la mujer de Noé. Ahora, hermanos, Yahweh destruye el mundo a través de un diluvio universal. Luego que el hombre se distribuye sobre la tierra, se expande después del diluvio, entonces hay una torre de Babel, un culto directamente a Satanás. Ahora Satanás conoce los laboratorios de la naturaleza. ¿Dónde podemos probar la Biblia que Satanás conoce los microbios y las mutaciones genéticas? Esto aparece en el libro de Job. En el libro de Job, él produjo en la raza humana cruces genéticos. ¿Saben ustedes cómo se llamaba la enfermedad que tenía Job? Se llamaba forúnculo. Y el forúnculo es una infección en la piel que comienza con un folículo piloso infectado, y al principio esa zona de la piel se va enrojeciendo y luego desarrolla nódulo doloroso. Y después de 4 a 7 días, ese picor, ese tumor comienza a ponerse blanco como pus y se va acumulando eso debajo de la piel. ¿Y sabe cómo se llama la bacteria que tenía Job producida por Satanás? Asómbrese, se llama estafilococo. Y yo pregunto, ¿hay estafilococos hoy? ¿De dónde viene el estafilococo? Del cruce genético que Satanás ya había desarrollado su bomba bacteriológica para afectar a los hijos de Yahweh, entre ellos el patriarca Job.
Él alteró el ecosistema, alteró los microbios mediante el uso oculto de los secretos de la naturaleza. Es Satanás haciendo cruces genéticos porque a través de esto él intenta borrando la imagen de Yahweh. Hermano, no subestima al diablo. Él es vencido cuando estamos en Mashiach. No debemos nosotros de temerle, porque una persona con Yahshua ya es mayoría. ¿Te gustaría ver en la Biblia cómo fue que Satanás usó la ingeniería genética, el cruce de las especies y de los microbios? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 18. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierba silvestre. Ustedes saben de que Yahweh no hizo la batata para nosotros, no hizo la papa, la yuca o la mandioca para nosotros, ni tampoco creó la zanahoria. Todos esos tubérculos fueron creados para los animales. La Biblia dice que Yahweh usó en su alimentación original los granos, las frutas y las habichuelas, los granos, pero no dice que las hortalizas. Todas esas cosas vinieron después del diluvio. La comida ya tenía su sazón, pero que se ha ido perdiendo con 6.000 años de pecado. Hermanos, en mi juventud, cuando era chiquitito, el plátano sabía a plátano, la leche sabía a leche. Así fue que me criaron a mí y a todos los viejitos como yo. Pero el mundo se ha ido deteriorando porque Satanás ha ido usando la ingeniería genética para borrar la imagen de Yahweh en nosotros. ¿Qué dice ese texto? Nos está diciendo que Satanás se le permitió alterar la naturaleza en la cual Yahweh había creado hasta ciertos límites. Espinas y cardos te producirá. Mira, Satanás introdujo toda esa ingeniería genética de cruces. Así que Job tenía estafilococo virulento y Satanás usó a Job como experimento de lo que podía hacer a toda la raza humana cuando ella se pone en sus manos. Y este ángel descubrió en la ingeniería genética cambios que vemos hoy día en todas las cosas que nos comemos y nos rodean. Satanás odia al hombre, Satanás odia al ser humano. ¿Y sabe por qué lo odia? Porque fue hecho a imagen de Yahweh. Por eso es que no quiere que la gente se convierta, porque la conversión es la herramienta que Yahweh está usando para que la gente recupere la imagen de Yahweh que ha perdido. Las moscas, hermanos, son producidas por descomposición de la comida. Las moscas y el mosquito son seres de cruces genéticos del enemigo. El chupasangre, el zancudo, la garrapata, la vinchuca, la pulga. Miren lo que dice Mateo capítulo 13 en el versículo 27 y 28. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y sabe que en el versículo 39, Yahshua dice quién es este enemigo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Y pregunto, ¿quién es el que introdujo el tabaco? El diablo no tiene capacidad de crear nada. ¿Cómo Satanás introduce el tabaco? Con un cruce con las mutaciones genéticas de las células para crear veneno. Espinas y cardo te producirá. Génesis 3:18. El alcohol fue inventado por el diablo. Ellos fraguaron, ellos inventaron la cristalización de la caña de azúcar para crear el ron, el whisky, el aguardiente, el tequila, el vodka. Cuando una persona está borracha, esa persona está poseída por demonios. Pero para usted, que lo ve normal, dice, no le haga caso porque está borracho. En esos lugares donde se venden bebidas alcohólicas, los hermanos no deben de ir, porque son lugares cargados de demonios. Y yo me pregunto, ¿qué hace entonces un hermano en una discoteca? Ninguna planta tóxica. ¿Qué es una planta tóxica? ¿Quién fue el que sembró el café? El mismo Satanás usando la ingeniería genética. Es decir, Satanás no creó el café, creó el ron, ni creó el tabaco, sino que lo hizo con cruces genéticos. Por ejemplo, ¿cómo es que Yahweh hizo el agua? Tomó 2 átomos de hidrógenos y uno de oxígeno y convirtió en una molécula de agua. Pero el oxígeno es explosivo y el hidrógeno también, pero mezclado correctamente, ¿qué produce? El diablo hizo todo lo contrario, tomó cloro y sodio y creó una molécula de sal. Entonces esa misma combinación Satanás la altera para producir las drogas que han llenado al mundo de demonios por todas partes. Ninguna planta tóxica fue colocada en el huerto del Edén, pero después que Adán y Eva pecaron, comenzaron a surgir hierbas ponzoñosas. Toda hierba perniciosa es de su siembra, Satanás. Y mediante sus ingeniosos métodos de cruzamiento, ¿qué cruzamiento? Alterar los códigos genéticos de las plantas. Cruce, amalgamaciones, ha corrompido la tierra con cizaña. Pregunto, hermanos, ¿necesitan ustedes más pruebas acerca de estas cosas en la Biblia de que Satanás conoce la ingeniería genética a la perfección?
mira, te voy a probar qué fue lo que produjo el diluvio universal y qué es lo que va a producir el juicio final de Yahweh sobre este planeta muy pronto. Pero si hubo un pecado más que otro que hizo necesario la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgamación del hombre y la bestia, lo cual deformó la imagen de Yahweh y causó confusión en todas partes. ¿Qué es la amalgamación? Es el cruce, la hibridez, y más adelante ustedes van a ver por qué razón yo creo esto y por qué la Biblia me ha llenado a esa convicción que ha movido a dar este estudio, a dar este tema. Yahweh decidió destruir esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Todas las especies de animales que Yahweh había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mezcladas que Yahweh no creó y que fueron el resultado de la amalgamación o la hibridación o el cruce genético fueron destruidas por el diluvio. ¿Había cruce genético sí o no? Hermanos, no hubo tal prehistoria porque Yahweh al principio creó los cielos y la tierra. Hermanos, el mulo no entró al arca. Y te lo voy a probar. ¿Dónde está el mulo? En la Biblia, que es un animal de la ingeniería genética con el cruce. El hombre tenía su computadora en la mente. No necesitaba de ecuaciones algebraicas, ya las tenía en la mente. Y el hombre se vuelve loco con una computadora y un teléfono inteligente. Es más, ese libro que estuvimos analizando la última vez, El conflicto de los siglos, dice que en los primeros 16 siglos de la raza humana, el hombre no necesitaba medicina o no necesitaba escribir nada. Todo era recitado mentalmente. ¿Y cuándo es que surge la Biblia? La Biblia surge con Moisés después del diluvio, después de Abraham, después de Isaac, después de Jacob, después de 400 años es que aparece Moisés y comienza a escribir el primer libro, que fue el libro de Job, y luego Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio y el Salmo 90. Pero ¿cuántos años discurrieron? No necesitaba escribir nada. La Torá de Yahweh fue dictada al hombre y el hombre la obedecía. Pero cuando entró el pecado, Yahweh los tuvo que escribir en tablas de piedra. ¿Sabe qué hicieron los hombres? Usaron las amalgamaciones. Es decir, esa ingeniería genética ya existía en los genes del hombre perverso de los días cuando el pueblo de Yahweh entra a la tierra prometida. Ustedes ven en Egipto estatuas o grabadas de un hombre mitad halcón y mitad humano. Esto se llama en griego antropología, y el antropos era el nombre que le daban a aquellos dioses que estaban hechos de mitad animal y mitad hombre, y creían que debía de ser así. Por ejemplo, el dios Horus, que estaba representado por un halcón con un hombre, y otro tipo de demonios también que habían, otros con cara de león y cuerpo de hombre. De ahí viene la descomposición y el paganismo. ¿Y saben una cosa? Cuando Absalón, el militar de confianza de David, ¿en qué salió corriendo? Salió en un mulo. ¿Cómo apareció un mulo? Porque en los días de Absalón ya existía la ingeniería genética, porque el mulo es el cruce de una yegua con un burro. Oiga lo que el hombre está haciendo hoy día, está mezclando el delfín de nariz de botella hembra con una orca macho. Ya apareció ahora un balfín, mitad delfín y mitad orca. Otro cruce genético de ahora, el gato doméstico, lo están mezclando con el gato de Bengala y ahora se llama Bengal. Están mezclando el caballo con el asna y da un buldégano. Están mezclando la cebra con el asno y ahora hay un cefrasno. Son humívidos, son especies diferentes. Están mezclando el leopardo con el león y salió un leopón. El pluma macho con una leopardo hembra y ahora tienen un gapardo. Están ligando o mezclando al tigre macho con el leopardo hembra y está saliendo un tigardo. Están mezclando el camello y la llama hembra y le llaman cama. Están mezclando la cebra macho con la yegua y ahora se llama cebrallo. Mezclan el león con la tigresa y ahora se llama ligre, una tercera especie, igual que los días antes del diluvio. Y te digo de los perros de hoy día, que son cruces hibridación, son cruces de lobo. Ahora mismo, muchos perros que nosotros vemos con diferentes razas son cruces genéticos, amalgamación, como el Doberman, el Pitbull, el Rottweiler, el Dálmata, y te puedo nombrar muchos más, todos perros de laboratorio. Esto me está diciendo que las mismas cosas que se hacían antes del diluvio que estamos estudiando hoy día, y los hermanos no se ruborizan ni se asombran de
de ellos. Hermano, yo quedé asombrado cuando descubrí estas cosas. El fin ha llegado, hermano. ¿Saben lo que hacían los romanos en el circo? Entrenaban los animales para tener sexo en público, caballos con mujeres y hombres teniendo sexo con yegua. Por eso, Yahweh destruyó a Roma, porque aplaudían esas aberraciones. Y es tiempo de que la Quejilá tome en serio su preparación. Primera de Reyes 14:23 dice: además construyeron santuarios paganos, piedras a la diosa Será. Se practicaba en el país la sodomía y el pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de la nación que Yahweh había expulsado del territorio de Israel. Primera de Reyes 14:23 y 24. Le daban forma a esas piedras sagradas la forma de un pene. En el culto de la India se llama linga y se hacía el culto a Baal, porque los hombres se untaban ciertas cosas en sus partes íntimas. Y hermano, ¿cómo encontró Yahweh al hombre cuando vino a la tierra? Habían puesto en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Yahweh, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Los agentes satánicos se habían preocupado y habían tomado posesión de los hombres, de los cuerpos de los seres humanos, posesionados para ser morada de Yahweh, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las acciones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes satánicos de degradar la imagen de Yahweh. Nuestro pueblo debería de estar llorando por las abominaciones que se están cometiendo en el planeta. Lo que vayamos a hacer, hagámoslo pronto, porque un día de esto se acabó todo. El padre cuidó a su hijo cuando tenía que ser juzgado, porque Satanás lo quería violar. Usted lo está yendo, hermano, lo querían violar. Así como cuando querían violar a los ángeles cuando fueron a Sodoma, Satanás quería hacer lo mismo con Yahshua. Lo quería violar, pero los ángeles lo protegieron para mantener la pureza del deseado de toda la gente. Como también los ángeles nos van a preservar cuando vengan multitudes que nos quieran linchar. Ángeles van a aparecer y nos van a resguardar, nos van a proteger. Ángeles de fortaleza van a aparecer para proteger la vida de cada uno de nosotros, porque en tiempo de la angustia ningún santo va a morir. ¿Cómo Satanás está borrando la imagen de Yahweh? Yahweh dio a Adán una mujer, revelando así sus dones. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo material ni los derechos de propiedad. Cualquiera codiciaba a la mujer, los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza. Y los hombres se regocijaban en los hechos de violencia. Eso fue lo que trajo borrar la imagen de Yahweh del hombre. Otro plan del diablo era el matrimonio de seguidores del Mashiach con mundanos. La idolatría lo introdujo el diablo en el mundo para borrar la imagen de Yahweh. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esto es una abominación. No tendrás relaciones sexuales con ningún animal. No te hagas impuro por causa de ello. Ninguna mujer va a tener relación sexual con ningún animal. Esto es depravación. Estoy leyendo Levítico 18, 22, 24, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Romanos 1, 24, 28 dice que por esto Yahweh los entregó a los malos deseos de su corazón, que se conducen con las imprudencias sexuales, porque degradaron sus cuerpos y cambiaron verdades por mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Adón, quien es bendito para siempre. Amén. Por tanto, Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas, porque las mujeres se cambiaron en sus relaciones naturales por lo que va contra la naturaleza. Ahora, hermanos, los padres que están ignorando que ese vicio secreto está destruyendo y deformando la imagen de Yahweh en sus hijos. Los pecados que caracterizaban a los sodomitas existen entre ciertos hermanos. Ahora me pregunto, ¿qué es el vicio secreto? Y te voy a dar un secreto a las mujeres. Quizás suene feo decirlo, pero te lo voy a decir. Cuando les venga el deseo, ore a Yahweh. Hermano, hermana, no hay que perderse. Hay demasiadas herramientas para servir a Yahweh. La intemperancia es otra forma de evocar y borrar la imagen de Yahweh. Ahora, ¿creen ustedes que Satanás tiene los mismos poderes que tuvo antes? Mira, Satanás obra a sí mismo por medio de elementos para cosechar muchedumbres de almas no preparadas. Él tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir esos elementos en cuanto Yahweh se lo permita. Satanás va a producir enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas van a ser reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo, en este momento, está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas. En las desgracias, en las calamidades de mar y tierra, en los huracanes,
en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, ya ello sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones venenosas y miles de seres penetran en la pestilencia. Esas plagas van a ir menudeando más y más y se van a hacer más y más desastrosas. Generalmente un hombre o una mujer no desciende abruptamente a la corrupción y el crimen. Toma un tiempo transformar de lo humano a lo divino o degradar a los que han sido formados a la imagen de Yahweh, al nivel de lo brutal satánico. Por contemplar nosotros somos transformados. Si usted ve novelas, va a terminar adulterando. Aunque formado a la imagen de su hacedor, el hombre puede educar su mente de tal manera que el pecado que una vez le pareció repugnante le resulte placentero con el tiempo. Al dejar de velar y orar, abandona la guardia de la ciudadela, que es el corazón donde habita Yahweh. Se debe de mantener una guerra constante con la mente carnal, y nosotros debemos ser ayudados por la influencia refinadora de Yahweh que regala al ser humano, y vamos a habituar nuestra mente a hablar y meditar en las cosas puras y santas. Hermanos, si usted se preocupa de la lectura de la Biblia, va a forjar una valla de protección para que el enemigo no la ataque. El carácter no se adquiere por casualidad, no queda determinado por un ataque de temperamentos, por un paso de la dirección equivocada. Es la repetición, el acto, lo que convierte en un hábito y moldea el carácter para el bien o para el mal. Los caracteres rectos pueden formarse únicamente mediante el esfuerzo y la perseverancia, utilizando, para la gloria de Yahweh, cada talento y capacidad que Él le ha dado. Hermanos, llegando al final del estudio, ¿cuál es la herramienta que Yahweh dejó a la Quejilá para vencer? La Biblia es la herramienta que Yahweh ha puesto para restaurar la imagen de Yahweh. Así que, mis hermanos, todos con el rostro descubierto, mirando como un espejo la gloria de Yahweh, nosotros somos transformados de gloria en más gloria con la acción de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh. Sería bueno que cada día nosotros dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de Yahshua. Nosotros debemos tomar las cosas punto por punto y dejar la imaginación de lo que Yahweh, las escenas que Él va a grabar en nuestra mente. Y mientras más nos espaciemos, Él hará un gran sacrificio por nosotros, y puesta nuestra confianza en Él, va a ser mucho más constante y va a reafirmar su amor en nosotros. Si nosotros queremos ser salvos así, mis hermanos, es hora de una total entrega a Yahweh. Conságrate a Yahweh todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Pone toda la planta de sus pies y que sea toda tu obra en Él. Esto es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Yahweh. Conecta todos tus planes con Él para ponerlos en prácticas o abandonar según lo que lleva en tu convivencia, y podrás poner así cada día de tu vida en las manos de Yahweh, y ella será cada vez más semejante a la de Yahweh. ¿Está la imagen de Yahweh grabado en tu vida o está la imagen de Satanás grabada en tu corazón? ¿Quién es el que te está transformando? En la última oportunidad estuvimos analizando el tema de la rebelión y el engaño de Lucifer, y en ese estudio hablamos acerca de la caída del enemigo. Y yo en ese estudio te dije que el mal no existía en el cielo, porque todo era servir al Yahweh, y Lucifer era un ángel muy bueno. Dice la Biblia que era perfecto en hermosura y acabado, algo que no le faltaba nada, que era refinado. Pero este ángel poderoso, Lucifer, cayó en la rebelión, y la consecuencia fue que una tercera parte de los ángeles buenos se unieron a la rebelión de este archi engañador, y Yahweh sufrió esto en el cielo. Y estuvimos analizando que los ángeles son seres creados, son hijos de Yahweh, y cuando un hijo se hace rebelde y le hace la guerra, el padre sufre por ese hijo. El libro de Apocalipsis nos dice que ocurrió una rebelión en los cielos, y que Satanás y todos los que habían sido embaucados por él fueron puestos en este planeta prisión, y aquí Satanás pudo tener acceso a cierta información que se estaba realizando. El Eterno había construido un planeta llamado el planeta Tierra, y en ese planeta puso a una pareja, Adán y Eva. Cuando Satanás introduce el pecado en este mundo, comenzó a ver la forma en la cual el Eterno creaba todas las cosas, y él dijo: yo lo voy a copiar, voy a hacer mi propia creación, voy a crear mi propio reino de tinieblas. Ya tenía los ángeles caídos, pero en esta oportunidad se había maravillado viendo cómo el Eterno había creado a Adán y a Eva. Él estaba escondido en el árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese lugar solo él podía estar, no podía transitar por ningún otro lugar del huerto del Edén. El enemigo, al adquirir esta sabiduría de creación, todo lo que podía contemplar, comenzó a planificar en su mente la construcción de su propio reino de tinieblas en este planeta. Satanás tomó en un momento determinado los elementos que el Eterno ya había creado. Satanás no puede crear nada. Los ángeles no pueden tener hijos.
Satanás puede tomar elementos ya creados y modificarlos para así hacer la construcción de ciertos elementos en los cuales nosotros podemos ver que producto del pecado las rosas tienen espinas. Hay animales que tienen púas y agujas en sus espaldas como el puercoespín, el tigre, el oso con dientes y garras feroces. Surgen producto de la rebelión y del pecado. Pero no solamente eso, Satanás en ese intento de querer crear toma los elementos de la naturaleza. El Eterno había creado todo con excelencia y Satanás comienza a desdibujar la imagen de Yahweh, mezclando y fabricando lo que se conoce más adelante como homúnculos, que son seres producto de la alquimia, se transforman en lo que nosotros conocemos, los duendes, las hadas, los gnomos, los trolls y todo este tipo de criaturas que son prácticamente llamados animales mágicos o criaturas de la mitología. Se han encontrado rastros arqueológicos de seres que prácticamente no tendrían que existir, como el Minotauro, mitad cuerpo hombre y mitad cuerpo caballo. Y en la época del 1900, el Smithsonian, el famoso museo, eliminó y destruyó cientos y cientos de esqueletos de gigantes y de este tipo de criaturas. Hemos estado hablando en otras oportunidades acerca de los animales míticos. Ya analizamos las sirenas, analizamos el hombre lobo, analizamos los grises y en esta oportunidad quiero que tú te quedes al final para que estemos analizando las hadas, los duendes, los gnomos, los trolls, todo este tipo de criaturas mágicas que están a nuestro alrededor. Y más de alguno, o directa o indirectamente, todos han tenido alguna relación con gente que ha tenido alguna experiencia con cosas extrañas que han sucedido en el hogar. Algunos han logrado verlos y algunas historias que son transmitidas por los abuelos, los padres, que contaron que alguna vez siendo pequeños o siendo adultos se toparon en alguna oportunidad con estos seres elementales. En esta oportunidad vamos a estar analizando lo que es acerca de este mundo mítico. Y hay que diferenciar entre los goblins, un troll, un gnomo, los duendes y las hadas. Ahora, existen varias genealogías según las razas de estos famosísimos duendes y hadas. Hay que entender que estas entidades son egregores. ¿Qué es un egregor? Es como cuando se reúne una cierta cantidad de información unida a cierta fuerza vital. Puede ser un grupo de árboles, ríos, cascadas, animalitos. Generan como una especie de espíritus que tienen una vida propia, un espíritu que tiene una vida independiente, siendo un subproducto de la naturaleza, que terminaron convirtiéndose en gran parte en los guardianes. También en los hogares, donde hay un grupo familiar, donde hay una dedicación a un espacio regulado, entiéndase una casa, también pueden aparecer estas criaturas que pueden jugar alguna travesura, hacer maldades peligrosas y también con una cierta fijación media obsesiva, peligrosa como ya les decía, por las mujeres de las casas. Tienen cierta fijación por las hembras y también por las cosas que brillan. Y con el paso del tiempo, el hombre ha hecho fabricaciones de fantasía y a ellos les gustan los adornos, porque estos mitos se dan muchas veces de interpretación y estas criaturas parecen existir en lugares muy cerca de las urbes, donde hay duendes, ondinas y elfos. Sin embargo, el oro, siendo uno de los materiales más nobles que existen, estas criaturas pueden ver una escala vibracional y el oro, como se entiende, ellos lo ocupan para la fabricación de ciertos elementos que ellos pueden tocar y ojo, son criaturas sensibles. Tienen cierta aversión a la sal, tienen problemas con el agua que ha sido consagrado o ritos humanos y el oro, que es un metal noble, lo ocupan ellos para forjar herramientas y algunos dicen que pueden ser ocupados para invocar otros poderes mágicos y son parte de los elementos que ellos necesitan para su diario vivir. Ahora, si le preguntamos a algún sacerdote, a algún evangélico, te van a decir, no, y los duendes no existen, pero si tú analizas más en la profundidad de la religión cristiana, hay muchas recomendaciones que dicen en lo posible evite el contacto con estas entidades. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocen su existencia. ¿Son buenos o malos? Yo diría que están en un punto intermedio. Son energías neutras que tienen características humanas, tienen sus gustos, tienen sus aversiones. Hay cosas que les gustan y hay cosas que no les gustan. Pero en esas travesuras tratan de comunicarse con los seres humanos haciendo travesuras, pero a veces se les pasa la mano, en el punto de que a veces realizan daños, pellizcan al bebé, lo rasguñan, a los animales también, y hay otros que los cuidan. Que la recomendación es no tratar con ellos. Ahora la pregunta es, si construye una casa, ¿esto genera un duende?
Sí, pero también se dan casos en que el duende ya vivía en ese terreno, en ese espacio. Y aquí pueden suceder dos cosas. Él te deja construir y dice, bueno, no puede evitar que esta cosa gigante, grande, venga y coloque ladrillo sobre ladrillo y construya una casa. Entonces trata de convivir con ellos y algunas cosas me van a molestar, así que haré ver mi enojo y en otras trato de vivir en paralelo y aparte. Pero las dos cosas son las que suceden en el caso de los duendes. Son emanaciones de energía. Según la etimología española, duende es la palabra con que se castellanizó, que es como duende de casa, como dueño de casa. Duende hace la referencia a algo que vivía ahí antes que tú, o que al nacer junto con tu vivienda que se construyó, se empodera, así como un gato, y dice, bueno, ok, esta es la casa, aquí yo mando. Y en la casa del lado vive otro duende, porque ve que hasta aquí llegan sus dominios, no se mete más allá. Entonces la palabra duende significa el que es dueño de ese lugar, o como lo estamos entendiendo, es la energía que se generó la gente de un lugar y que provoca la existencia o el permiso de la llegada de una de estas criaturas. Quiero aclarar que son como niños, te pueden salir con una sorpresa desagradable, hay que tenerlos con respeto y siempre se les asocia como los pitufos que viven en los hongos y de hecho parte de su ropaje, porque cuando se logran ver llevan vestiduras. Algunos andan desnudos, pero como que tienen pedazos de raíces, cosas así, son seres de la naturaleza, vinculados más a la tierra y tienen ropas, gorritos. Mira, las personas que practican estos viajes antiógenos cuando comen hongos alucinógenos, tú puedes entrar en ese mundo de las criaturas, es un mundo paralelo y de hecho a los hongos, las personas que son psiconautas, que toman estas cosas por recreación o por exploración de la mente, a los hongos les llaman los niñitos de luz, porque son traviesos. A veces te puede ir bien y a veces te puede ir mal. Y son los espíritus de los duendes que viven ahí, en las bodegas, en el campo, iglesias, sótanos, altillos, donde existe poca circulación humana, aunque sea dentro de una casa. En aquellos rinconcitos ahí se esconden y viven con los bichos, yo que sé, con los ratones, pero ahí ellos están tranquilos y dicen, este es mi territorio dentro de todo lo que me rodea que hay en esta casa. Ahora, ¿cuánto viven? Se supone que un egregor, que estas entidades no físicas necesariamente, pueden vivir centurias, cientos y cientos de años y tienen nombre, o sea, tienen comunidades y se vinculan entre ellos. Originalmente, de que son elementales de la naturaleza, viene de la época de Paracelso y él dividió los reinos en el aire, fuego, agua y tierra. Los 4 elementos formaban los elementales, así que habría las sirenas del agua, los dragones de fuego y los elementos de aire como son las hadas, y en el caso de los duendes son de tierra. Y junto con ellos hay otros un poco más toscos como los trolls, gnomos, etc. El duende en sí sería eso, un elemental de tierra. La idea en sí que se tiene del duende es un ser vivo con una longevidad mucho mayor a los seres humanos, pero no indefinida. Un duende es un habitante de 2 reinos. Es algo que puede materializarse, puede tener una corporeidad, puede tocar, empujar, jalar, cruzar, ir y venir, pero también al mismo tiempo puede no ser visible si lo desea, puede tomar y cruzar elementos sólidos si lo necesita y puede manipular a las personas voluntariamente si es que lo desea. Así que es una criatura muy compleja. Antiguamente se decía que el ser humano era una copia imperfecta del Eterno y que los duendes eran copias imperfectas de los seres humanos, pero eso no tiene sentido. Son cosas totalmente diferentes, ya que los seres humanos no somos en ningún grado mayores que los duendes o menores, y no tiene sentido, son cosas completamente diferentes. Ahora los seres humanos pueden afectar ese reino de los duendes de una forma muy dramática y destructiva. Ahora hay que dividirlos en 2 variantes. La primera es el duende doméstico, el duende de casa, el que habita cerca de los seres humanos. Y luego está el duende silvestre, el que habita en las montañas, en los descampados. En un tiempo en México le llamaban los chaneques, y el nombre venía de Huequen Chaneque, los que viven en los lugares peligrosos, en relación a que estos eran duendes silvestres que habitaban montañas, ríos, cascadas. Y una vez que hemos hecho la división entre los domésticos y los silvestres, también tenemos que ver algunas clasificaciones basadas en las creencias antiguas, nos llevan a pensar que en cualquiera de ambos existen aquellos que son, vamos a decirlo así, buenos en términos generales, y aquellos que pueden ser perversos. No significa que buenos nos vayan a ayudar en alguna forma o en algo, no, simplemente no afectan al ser humano de una forma perversa, le juegan bromas, le esconden cosas, les pican las costillas, le amarran cosas en la cola al gato, pero existe en las leyendas populares y en las creencias, y repito, esto no es una ciencia, esto se basa en creencias y costumbres y datos, pero existen dentro de toda esta gama de creencias los duendes perversos, que no son perversos porque le juegan bromas a los seres humanos, sino porque lesionan a los seres humanos, y los relatos pueden ser muy dramáticos y muy extraños.
Como les comentaba, Paracelso reúne los elementos y gracias a la alquimia que se practicaba en ese tiempo, él había tomado libros del famoso rey Salomón de Israel, hijo de David, y él había compilado en 2 libros, El martillo de las brujas y La clavícula de Salomón, ciertos hechizos y rituales en los cuales se podían hacer invocación de estos seres para quedarse con el oro, porque recordemos que los duendes manejan el oro para realizar ciertos actos que les permiten tener ciertos poderes o habilidades. Paracelso, uno de los grandes alquimistas, logra mover ciertas energías y a través de la alquimia logra fabricar estos homúnculos. Más adelante se conocen como las hadas. Hay evidencia de que existan las hadas y que existan los gnomos y los duendes. Quizás te estarás preguntando ¿por qué el oro? El oro es uno de los materiales nobles que tiene mayor conducción eléctrica. En la antigüedad siempre se ha ocupado el oro. De hecho, se cree que el dios Sol, cuando emana sus rayos, se transforman en oro. O sea, el oro son las lágrimas del sol. Por eso, los seguidores del Mashiach, todo aquel matrimonio que sirve al Yahshua el Mashiach, no debería de usar alhajas de oro, anillos de oro, aros de oro, porque el oro no lo debe de usar el seguidor del Mashiach. Y el anillo simboliza al sol, o sea, el casamiento con el sol. De ahí viene el origen de los anillos. Pero eso es otro tema. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tú déjame aquí abajo en los comentarios si quieres que sigamos hablando acerca de este tipo de temas. Recuerda que aquí abajo está el número del canal, puedes dejar tus comentarios. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.